En este video veremos qué cosas deberemos tener en cuenta en una configuración básica, en una implementación básica del sistema. Una implementación básica significa que debemos poder hacer que en la empresa donde vamos a implementar carguen una factura de compra, esa factura de compra actualice costos, esos costos actualicen precios de venta, que se pueda cargar pedidos basados en esas listas de precios, esos pedidos se puedan procesar terminando en facturas, notas de crédito, remitos. Esas facturas se puedan cobrar, para lo que tiene que haber definido cajas, cuentas bancarias, relación de cajas a usuarios. Para poder emitirse esas facturas tiene que haber impuestos relacionados a las mismas, tiene que haber impuestos relacionados a los artículos. Las compras que ingresamos anteriormente se puedan pagar. Tendremos que ver si somos agentes de retención y configurar las retenciones. Y con eso tendremos una configuración básica para que una empresa pueda llevar una mínima administración. Si además van a manejar la contabilidad con el sistema, tendremos que definir un plan de cuentas contables y efectuar la asociación contable de cada uno de los puntos de gestión, como ser los conceptos de compra, impuestos y asociación contable general. Bueno, este es un video rápido de guía. Vamos a tocar cada uno de los puntos de una manera rápida para que el video no se ponga pesado, ya que hay que tocar mucha cantidad de puntos. Entonces, en primer lugar, dijimos que íbamos a configurar precios, en donde daremos de alta las listas de precios con las que trabaja la empresa, las listas de costos con las que trabaja la empresa. Veremos los videos que hablan de precios, en donde nos enseñarán a configurar o reglas de actualización, si es que necesitamos que de manera automática los costos se transformen o actualicen listas de ventas. La edición configurable, si vamos a manejar un cambio manual de precios, cómo manejar actualizaciones de precios, etcétera. Eso lo vemos en los videos correspondientes a precios. Luego en seguridad, que también tenemos los videos correspondientes a seguridad, daremos de alta los perfiles, asignaremos opciones de menú a cada uno de los perfiles que dimos de alta, podremos deshabilitar ciertos controles por perfil, como por ejemplo no dejaremos a un vendedor que pueda emitir una factura, por ejemplo, si nosotros queremos que el vendedor simplemente pueda guardar un pedido y no emitirlo, podremos bloquear el botón emitir comprobante. Aquí en asignar controles a perfiles, podremos deshabilitar perfiles por horario para que determinados usuarios no puedan ingresar al sistema con determinado perfil en cierto horario. Lo mismo que accesos desde fuera de la empresa no permitidos. En cuanto a seguridad, podremos excluir campos de ABM por perfil, que eso sirve para que cuando estamos en un archivo, por ejemplo, un determinado perfil no pueda modificar algún campo. Eso se utiliza por lo general para que, por ejemplo, un vendedor cuando carga un cliente no pueda cambiar el crédito. Entonces aquí le deshabilitaremos a un determinado perfil la posibilidad de editar el campo de crédito en el archivo. Bueno, daremos de alta descuentos, transportes,
en los archivos correspondientes y luego podremos asignarlos a perfiles si es necesario, tanto descuentos como transportes como condiciones de venta. Luego, en sucursales, efectuaremos la configuración del comportamiento de sucursal en cada una de sus solapas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en la solapa principal son los datos generales de la sucursal, pero en solapas como ventas tendremos cosas como, por ejemplo, los porcentajes de markup para autorizaciones generales en un pedido. Esto sirve para que si un vendedor intenta vender por debajo de estos markups, pidan las distintas claves si es que el markup está por debajo de lo definido aquí. Tengamos en cuenta que si alguna opción en particular tiene alguna explicación, parándonos sobre cada uno de estos lugares, tendremos una explicación de lo que hace cada una de esas opciones. En particular, tendremos que prestar atención a la solapa costos de sucursales, que es la que nos dice cuando efectuamos una compra, ya que tenemos dos precios que se van a cargar, tal cual lo explica el video correspondiente. Tendremos que prestar atención qué lista de costos es la que actualizamos cuando efectuamos una compra. Después, bueno, hay configuraciones generales de cantidad de decimales, como por ejemplo aquí en ventas, la cantidad de decimales para precios y la cantidad de decimales finales de un comprobante. Hay configuraciones contables en donde decimos, aquí también hay que prestar bastante atención, en grupo contable, ya que si manejamos como compañía un grupo de empresas y como sucursales empresas diferentes, tendremos que generar grupos contables distintos y asignarle el grupo contable correspondiente a cada una de las empresas. Por ejemplo, si tenemos 4 sucursales que son una empresa y 3 que son otra, habrá 4 sucursales con un grupo contable y 3 con otro grupo contable. Tenemos configuraciones como, por ejemplo, el módulo de mailing de deuda, si se van a efectuar los cierres diarios de manera automática, cómo vamos a trabajar con el módulo de valores. Eso también está la configuración en los módulos correspondientes. O sea, tenemos que prestar atención para la implementación en cada una de las solapas de la configuración de sucursales. En compañías, si vamos a efectuar envíos de mails por distintas opciones del sistema, tendremos que configurar el servidor SMTP. Si nuestro servidor SMTP requiere configuraciones distintas según el mail de envío, podremos definir acá servidores SMTP adicionales, en donde le decimos si el mail que sale como mail de envío o de respuesta es tal, el SMTP va a tener esta configuración. Luego aquí en documentos tendremos que definir los documentos correspondientes a factura, notas de crédito, etcétera, para cada una de las sucursales, con su comportamiento, teniendo en cuenta que un documento puede ser para impresión normal, factura electrónica o impresora fiscal, y puede tener diferentes comportamientos. Deberemos hacer el diseño de documentos si es que hay salida impresa por cada uno de los documentos, teniendo la posibilidad de copiar el diseño de documentos de alguna URL en particular o de otros documentos del mismo sistema, para el cual podremos
pondremos aquí la URL de acceso al sistema, si vamos a trabajar con nuestro propio sistema. En la solapa de impuestos, que es muy importante, es donde definiremos los impuestos con los que vamos a trabajar. Ya el sistema trae varios impuestos predefinidos. Si algún impuesto desde una provincia a otra va a variar, lo definiremos aquí en cuanto a porcentaje. Esta opción es muy importante, y aquí es donde hacemos la relación entre impuestos y clases fiscales. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos clases fiscales de la República Argentina. Es donde decimos que para tal clase fiscal está relacionado tal impuesto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si después nosotros asignamos a un cliente una determinada clase fiscal y no tiene impuestos, no tiene el impuesto relacionado, no lo va a calcular. Entonces hay que prestar especial atención a toda la sección impuestos. En particular, asignar impuestos a clases fiscales, asignar impuestos a documentos. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, también si una factura, si un artículo tiene definido que va con IVA 21 y la factura no tiene relacionado el impuesto llamado IVA 21, no lo va a calcular. Entonces tendremos que asegurarnos que cada comprobante tenga los impuestos relacionados asociados. Si clonamos un documento, por defecto nos va a clonar todos los impuestos del tipo IVA que estén disponibles. Si somos agentes de retención, tendremos que asignar contadores a las distintas retenciones. Y también, si somos agentes de retención, deberemos asociar conceptos de compra a los impuestos de retención para que el sistema, de manera automática, al hacer un orden de pago, nos retenga. Y bueno, y el resto de las opciones correspondientes a impuestos. Tengamos en cuenta que si somos agentes de retención tanto en Argentina, de provincia de Buenos Aires o de capital, tendremos que mantener actualizados los padrones impositivos. En cuanto a tesorería, tendremos que dar de alta cajas, asignar cajas a usuarios, asignar cuentas bancarias a grupos de sucursales y asignar cajas a usuarios para destino de transferencia. Eso se utiliza cuando vayan a hacer transferencias entre cajas de un usuario, de una caja a otra caja. Aquí en artículos, en selección de artículos, es donde configuraremos qué columnas va a haber un determinado perfil en una sucursal toda vez que seleccione la lupa para buscar un artículo. Lo mismo que qué depósito adicional verá en las consultas rápidas. Si vamos a efectuar transferencia entre sucursales, tendremos que definir el comportamiento, la opción transferencia entre sucursales, y si vamos a hacer transferencias internas entre depósitos, deberemos configurarlo en esta opción. Otra cosa que tendremos que configurar es cómo saldrán los informes de impuestos, para, por ejemplo, poder emitir subdiarios de IVA. Una vez que tengamos toda la relación de listas de precios con sus costos, de documentos con sus impuestos y sus clases fiscales relacionadas, recordar, documento, clase fiscal relacionada,
a impuestos. Tendremos que, en contabilidad, dar de alta los grupos contables, el plan de cuentas, centro de costos y periodos contables. ¿Esto para qué? Para luego, en configuración contable, hacer la asignación contable de cuentas a impuestos. ¿Por qué? Porque si, como habíamos visto antes, en sucursal asignamos un grupo contable, cada vez que, por ejemplo, querramos ingresar una factura de compra, se va a hacer el asiento contable. Si no está hecha la relación entre cuentas contables y los impuestos, nos saldrá un error informando que falta efectuar la relación. Lo mismo que en asociación contable general. Aquí es donde tenemos que decir, para cada uno de los módulos, por ejemplo, en ventas, cuál va a ser la cuenta contable relacionada al neto grabado. Esto en el video de los videos de contabilidad nos habla punto por punto de cómo tenemos que hacer la configuración. Lo mismo para lo que son archivos como por ejemplo los conceptos de compra, en los que cada concepto tendremos que decir a qué cuenta contable va relacionado. Si esto no lo hacemos, no vamos a poder, por ejemplo, ni cargar compras ni emitir una factura. No va a pasar nada, simplemente el sistema va a decir: no tengo definida la cuenta contable de impuestos, no tengo definida la cuenta contable de conceptos, y tendremos que ir a los conceptos utilizados o a los impuestos utilizados y relacionarlos con una cuenta contable determinada. Luego de esto, bueno, se cargarán algunos clientes, algunos artículos, algunos proveedores, las cajas correspondientes, las cuentas bancarias correspondientes, se efectúa la asociación contable y vamos a probar a emitir una factura. Si emitimos una factura, vamos a hacer una cobranza, hacemos la cobranza y verificamos que tengamos las cajas relacionadas correspondientes a cada uno de los usuarios. Luego de hacer la cobranza, vamos a hacer un depósito de, por ejemplo, los cheques que hayamos ingresado. En compras vamos a efectuar un pago, como para ver que esté todo lo correspondiente configurado. Y con eso, luego podremos ir a reportes y emitir un subdiario de ventas y un subdiario de compras y cerrar el circuito básico de trabajo con el sistema. Recordamos que esto es lo más básico que podremos llegar a configurar, ya que hay muchos temas de seguridad y otros procesos como producción, etcétera, que llevan una configuración bastante más compleja. Bueno, esta es una guía en la cual luego tendrán que ir a los videos particulares correspondientes a cada módulo para ver la configuración específica y cómo funciona. Pero habiendo hecho una configuración general básica, como aquí explicamos, se tiene que poder salir en producción con el sistema, comprando, vendiendo, manejando precios, cobrando, pagando, depositando en el banco y emitiendo los listados impositivos correspondientes.